capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Padre, te damos gracias que al abrir tu palabra, Señor, que al meditar en ella tú, Padre, nos redargullas, nos hables, nos muestres qué debemos de cambiar, qué actitudes debemos corregir, Señor. Nos animes, nos exhortes, Padre. Señor, que tu palabra mueva nuestras vidas, Padre, para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, amén. Si nosotros pudiéramos decir cuál es el tema de la carta a Efesios, tiene algunos propósitos: despertar nuestro primer amor, regresar a nuestro primer amor. Sí, pero si pudiéramos decir así rápidamente cuál es el tema de la carta de Pablo a los Efesios, podríamos decir rápidamente que es la iglesia. Ese es su tema. Ese es su tema. ¿Verdad? Ese misterio que estaba escondido, ¿verdad? Que de judíos y gentiles haría un solo pueblo y que de esa unión saldría algo, una institución no humano, ¿verdad? Él constituiría este grupo de creyentes en algo llamado la iglesia. Y desde el principio y hasta el fin, la iglesia es el tema de Pablo en toda esta carta. De una o de otra manera, la iglesia es su tema. Pero al entrar al capítulo 3, se está hablando de un misterio. Algo que estaba, ya lo dijimos la semana pasada, algo que estuvo escondido por todos los siglos, ¿verdad? Estuvo escondido. Nadie lo sabía, ni el pueblo judío sabía que iba a existir algo como la iglesia. Que sea un misterio no es algo que no podemos entender, o misterios. Era algo que estaba escondido. Se los dije, los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ver la iglesia. No se muestra. ¿Podemos ver a la iglesia en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Lo vemos a través de tipos, a través de cuadros proféticos, pero no hay una definición, no hay una doctrina, no hay algo que los profetas digan acerca de la iglesia. La iglesia es algo que el Señor Jesucristo constituye, pero es algo que se revela hasta este tiempo. Lo dijimos el domingo pasado. ¿Y a quién se le concedió revelar este misterio? A Pablo. El Señor Jesucristo, déjeme decirlo, lo esboza ahí en Mateo 18:16, ¿no? Perdón, 16:18, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta roca estableceré mi iglesia. El Señor Jesucristo allí como que abre la puerta, empieza a hablar de la iglesia. Pero ¿a quién se le concedió este misterio? ¿A quién se le reveló este misterio? Y curiosamente lo que sabemos de la iglesia, lo que dice Dios acerca de la iglesia, está en las cartas de Pablo. Por supuesto que se menciona a la iglesia en el Apocalipsis, por supuesto que otros autores hablan y mencionan a la iglesia, pero Pablo es el que nos enseña qué es la iglesia, que es la novia de Cristo, que será su esposa, que es un cuerpo, que tiene muchos miembros, que Él es su cabeza. Eso no lo enseña Pablo. Y a Pablo le fue dado esta revelación y él dice que a él es dado a anunciar esta revelación. ¿A quién? A la propia iglesia. ¿A quiénes? A nosotros. Para entender de qué se trataba la iglesia. Hablé mucho de la iglesia. Hablamos, insisto, de que es la esposa de Cristo, de que es su novia, de que es su cuerpo. Cristo es la cabeza.
Todos somos miembros los unos de los otros. Como miembros de un cuerpo, todos somos miembros de la iglesia. Pero Pablo va a caer en estos últimos 6 versículos. Déjeme decirlo, va a repetir lo que ya dijo. De alguna manera va a decir casi lo mismo que dijo en los primeros 7 versículos. ¿Verdad? Que a él le fue dado este misterio, que a él le fue dado anunciar este evangelio, ¿verdad? Que este misterio fue dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, conforme un propósito eterno de Dios en Cristo, ¿verdad? Ese propósito que estuvo escondido, pero que ahora se ha dado a conocer, en quien tenemos seguridad, y todo esto que dicen del versículo 8 al versículo 13. Pero permítame decirle algo. Aquí encuentro por lo menos 3 principios que debemos tener en cuenta acerca de la iglesia. 3 principios que nos atañen a nosotros. 3 principios que si somos miembros de la iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos acerca de estos 3 principios. 3 principios que, déjeme decirlo, tenemos que tenerlos presentes. Primer principio, el ministerio, hermano, el ministerio, hablando de sus dones, hablando de para qué lo llamó Dios, el ministerio no es nuestro. El ministerio no es nuestro. Fíjese lo que dice Pablo. A mí, versículo 8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A Pablo le fue dado este ministerio de anunciar el evangelio entre los gentiles, de anunciar, de dar a conocer este misterio. Pero Pablo dice claramente que fue una asignación de Dios, que fue gracia de Dios. Dios es quien nos asigna, nos da una asignación a través de un ministerio que nos da. Hace poco estaba yo la semana pasada estaba con los diáconos y les decía, hermano, ¿quién me podría decir cuál es la asignación que le dio Dios? Piénselo, hermano, ¿qué asignación le dio Dios? ¿Qué le dijo Dios? Te he llamado para... ¿Y quién me puede decir? Yo ahorita le voy a decir para qué me llamó el Señor. Porque, hermano, podemos, y eso a veces con mucha dificultad, decir qué dones tenemos, pero esa no es la asignación. Yo, por lo menos, tengo el don de enseñar, creo que tengo el don de la enseñanza. Creo que hay evidencia que lo tengo, pero esa no es mi asignación. Mi asignación no es tener el don de enseñanza. Déjeme decirlo de otra manera, ¿cuál es su propósito, hermano? Porque por ahí tendríamos que empezar. ¿Qué propósito tenemos? ¿Por qué nos llamó el Señor a esta iglesia? ¿Por qué? Déjeme decirlo, usted no creyó en otra iglesia. ¿Para qué fue llamado? ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál es la asignación que le dio Dios? ¿Sabe qué? Creo que a veces estamos muy perdidos en ese sentido. ¿Cuál es la asignación que nos dio Dios? ¿No? Pablo la tenía clara, ¿no? Y además la tenía muy sencilla. A mí me fue dado predicar el evangelio y este misterio entre los gentiles, punto. Y si vemos su historia, que está clara, bastante bien documentada en el libro de los Hechos, Pablo se dedicó a llevar el evangelio a los gentiles. Colosenses 1, 24 y 25 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo tenía claro su ministerio, su propósito. ¿Alguna vez le ha preguntado a Dios, hermano?
¿Para qué me llamaste, Señor? O sea, te conozco, te conocí en un día, te acepté como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Sé que tengo que predicarle a los que están a mi lado, pero ¿qué propósito tengo, Señor? ¿Para qué me has llamado? ¿Cuál es la asignación que me diste? Hermano, si usted no tiene clara la asignación, si usted no tiene claro el propósito, pues usted necesita, ¿verdad? Pues que lo estén motivando, que estemos desde acá, hermano, ¿por qué no participa acá? Usted se desanima fácilmente, empieza a hacer una cosa, se desanima, empieza a hacer otra, se vuelve a desanimar. No sé si me explico. Y es el síntoma de que no ha encontrado su propósito. Es el síntoma de que no sabe su asignación. Y yo les digo, hermanos, ¿quién puede ayudar aquí? Ayuda un tiempo, se aburre, lo vuelve a dejar, ¿no? Vuelve a hacer otra cosa, ¿no? Está en la cocina, le aburre o no le gusta, da clases, tampoco le gusta, y andamos así. O no hacemos nada porque todo lo que pasa en la iglesia ni siquiera nos interesa mucho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no conoce su asignación. Este es un principio, fíjese, Pablo conocía la asignación. Pablo dirá ya, no me acuerdo si es en Corintios, dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, no puedo, ya hay de mí si dejar de predicar. Tenía clara la asignación, tenía claro el llamado, tenía claro cuál era el ministerio. No era algo, creo que Dios, ¿no? Creo que Dios me llamó, creo que... y tenía claro además, fíjese, que no tenía ningún mérito para haber sido llamado a esa asignación. Que él no tenía ningún mérito. O sea, a él dicen que hay algo muy paradójico, hasta cómico, ¿no? Hasta cómico en esto entre Pedro y Pablo. No sé si es cómico, pero sí es paradójico. Para hablarle a los judíos que tenían todo el conocimiento, imagínense hablarle a fariseos, a judíos que conocían la ley, Dios llama a un pescador comercial, a un hombre de no muchas letras, a un hombre brusco y tosco. Y para hablarle a los gentiles, Dios llama a un ex fariseo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Dios no nos llama de acuerdo a nuestras habilidades y a nuestros conocimientos y a nuestros estudios. Es una asignación que nos da, es una gracia, como dice Pablo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. ¿Cuál es su llamado, hermano? Es más, dígame cuál es su don. Vamos a empezar por ahí. Y muchos están, pues creo que el de servicio, porque ese es el más socorrido de todos. Si no tengo alguno, tengo el de servicio. En las próximas semanas veremos si lo tiene. Porque eso es fácil, ¿no? Yo cuando doy el tema de dones, ¿verdad? Y siempre termino ese tema y le digo, hermanos, ¿qué don tenemos? Hay alguno, me dice algunos dones, pero el que está muy socorrido es el de servicio. No servimos para nada, pero es el de servicio. Y aquí está, hermanos. Aquí está nuestro primer, ¿cuál es nuestra asignación? Ahora, al saber cuál es nuestra asignación y al saber para qué, que fue algo que se nos dio gratuitamente, que es algo que se nos dio por gracia, esto produce en nosotros una tremenda humildad. Fíjese cómo se expresa Pablo. Versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos.
Y no lo estaba diciendo en una falsa humildad Pablo, porque además lo dijo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y Pablo lo enseña además en el contexto de los dones. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando no conocemos nuestra asignación, hermano, y encontramos algo que nos funciona, nos sentimos, ¿verdad?, que eso es. Y hay de aquel que se atreva a quererme decir cómo se hacen las cosas. Hay de aquel que se atreva. Cuando tenemos la asignación clara, cuando entendemos para qué nos llamó el Señor y entendemos que es de pura gracia por lo que nos llamó el Señor, entonces podemos reconocer con humildad que no lo merecemos, que es de pura gracia el que Dios nos haya dado esa asignación, el que Dios nos haya dado ese ministerio, que es de pura gracia, que no tenemos nada, absolutamente nada para llevar adelante ese ministerio. Y no sabe con cuánta facilidad perdemos el piso, hermanos. Yo mismo me acuso con cuánta facilidad perdemos el piso de sentirnos que somos los merecedores del ministerio que tenemos en nuestras manos, de lo que hacemos, y hay de aquel que intente siquiera quitarme o moverme o decirme, porque se va a encontrar a la ira de mi orgullo. ¿Sabe qué está pasando en realidad, hermano? Ni siquiera sabe cuál es su asignación, hermano. Ni siquiera usted sabe cuál es su asignación. ¿A qué lo llamó el Señor? Segundo principio, la iglesia es la iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Yo sé que lo repito, hermanos, pero es que vivimos en un mundo actual alrededor en donde parece que la iglesia cada vez queda en mayor descrédito y cada vez los cristianos le ven menos valor a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no son esta construcción, hermanos. La iglesia es esta congregación de santos. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios ha decidido trabajar en este mundo a través de la iglesia. Insisto, no está mal que haya otras organizaciones, no está mal que haya la unión de varones, no está mal que existan los gedeones, por supuesto que no está mal, ¿no? Jóvenes con decisión, no está mal, hermano, nadie está diciendo que eso está mal. Pero la estrategia de Dios para esta era, Dios trabaja y Dios le dio promesa a la iglesia. Es su estrategia. Es su estrategia. Primera de Timoteo 3:15 le dice a Timoteo, para que si tardo, le dice a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que entre nosotros habita Dios. Aquí entre nosotros habita Dios. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que este es el lugar que Dios va a usar. Este es el lugar, más que el lugar, esto es lo que Dios va a usar
para alcanzar al mundo. ¿A través de qué? De la iglesia. No de cristianos individuales, hermanos. No de instituciones fuera de la iglesia, sino a través de la iglesia. ¿Quiere usted conocer una institución que funcione? Es porque está bajo la autoridad de una iglesia o de algunas iglesias. Recuerdo cuando Samantha García me dijo: pastor, es que yo participo en un grupo que se llama Jóvenes con Decisión. Y la verdad debo confesar, se me encogió el corazón. Dije, no, ya se la van a llevar, ya no la vamos a volver a ver, ¿no? Porque así son muchos grupos de jóvenes. Los enredan, ¿no? Allí en la universidad, y cuando acuerdan se van. Pero obviamente no le podía prohibir, no vayas, pues si no soy yo quien para prohibir, pero empezamos a platicar. Y me dice, no, pero es que pastor, creo que yo le tenía que dar una autorización, no estoy seguro. Le digo, ¿yo? Sí, dice, porque yo debo de participar y no sé qué, y debo de... Ya eso me pareció curioso, ¿no? Por fin le dije, pues bueno, yo no me acuerdo si le di una autorización, no recuerdo. Lo que sí veo de ese trabajo de Jóvenes con Decisión es que ningún joven sale de su iglesia. Al contrario, tienen que estar en su iglesia. Tienen que trabajar en su iglesia. Tuve la fortuna después de conocer a quien dirigía a Israel y platicando con él me dijo, no, es que alcanzamos a los jóvenes allá en las universidades y después los mandamos, los integramos a una iglesia. Así deberían de trabajar las sociedades, porque la iglesia es la estrategia de Dios, hermanos. La iglesia es la estrategia de Dios. Además, la iglesia tiene promesa. Mateo 16:18, y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjese lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por algunas circunstancias compré un libro en Kindle, ¿no? Era un libro de historia de la iglesia, y luego compré otro, y se puede ver, hermanos, desde el siglo I hasta la fecha, cómo siempre ha habido, aún en las peores épocas, aún en las persecuciones más tremendas, ha habido un grupo de cristianos auténticos a través de la historia. Aún en las épocas en cuando la religión organizada perseguía más a los auténticos cristianos, había siempre los albigenses, los valdenses, los anabaptistas, incluso los cátaros, y algunos de estos cristianos a través de la historia, siempre hubo un grupo de auténticos cristianos que siguieron predicando el auténtico evangelio, hermanos. Y aquí se cumple la promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solo la iglesia tiene esta promesa. Pero además la iglesia es la evidencia visible de la derrota de Satanás. Tardé un rato en entender esto. La iglesia es la evidencia visible de la derrota de Satanás. Ya que este plan de la iglesia, fíjese que Dios es un general muy inteligente, ¿no? Es un general que hace una estrategia. Él escondió esto de la iglesia, lo ocultó, ¿verdad? Toda la antigüedad, como un general, como un estratega, hasta que lo reveló completamente después de la muerte de Cristo, para darlo a conocer a la iglesia. Este es el propósito eterno de Dios, aquí dice en estos versículos. La iglesia es la evidencia visible de que Satanás está derrotado. Fíjese lo que dice. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que esta estrategia fuera dada a conocer, ¿a quién?
a Satanás y sus huestes. ¿Y cuál es la evidencia? La iglesia. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz sobre todos los principados y sobre todas las potestades. En la cruz Él triunfó. En la cruz tuvo la victoria. Triunfó contra la muerte. ¿Y sabe cuál es la evidencia de ese triunfo? La evidencia visible en esta tierra, la iglesia. Esta es la evidencia. Fíjese, nada más que evidencia. Por 2000 años y pico, Satanás no ha podido derrotar a la iglesia. Y lo ha intentado de muchas maneras. Lo ha intentado como león rugiente con las persecuciones. Y lo ha intentado como ángel de luz con las perversiones de la doctrina. Con las perversiones que ha intentado meter en la iglesia. Y después de 2000 y pico de años, la iglesia sigue de pie. No ha podido ser derrotada. Y mire que somos humanos y tenemos muchos defectos y cometemos muchos errores. Gracias a Dios tenemos un Dios mucho más grande que nuestros pensamientos y que nuestros errores. Y a nuestro Señor Jesucristo que triunfó en la cruz. No estamos hablando de cualquier cosa de la iglesia, hermanos. No es cualquier cosa la iglesia. Es la estrategia de Dios, es la evidencia de la derrota de Satanás. Si usted se siente derrotado, hermano, a veces, yo me he sentido derrotado a veces. Nada más recordemos, soy parte de la iglesia y ella no está derrotada. No estamos derrotados. No estamos derrotados. Tercer principio que debemos tener. Pensando en esto, nunca podemos desmayar. Yo sé que usted me va a decir, hermano, yo muchas veces he querido desmayar, yo muchas veces he querido tirar la toalla. Yo, hermanos, José Luis, os he querido a veces tirar la toalla, se los confieso. Pero primero, tengo una asignación que no puedo dejar. Y hay de mí si dejara la asignación. El amor de Cristo me constriñe. Varias veces he querido tirar la toalla, hermanos. Confieso mi debilidad delante de ustedes. A veces he llorado, hermanos, diciendo, Señor, la verdad sí quisiera dejar la asignación. Te pido, quítame la asignación. Te lo pido, Señor. Pero primero, tengo la asignación y tengo la seguridad de la asignación que Dios me dio. Tengo la absoluta seguridad. Segundo, puedo estar sufriendo, puedo tener dudas, pero no estoy derrotado. ¿Por qué? Porque la iglesia no está derrotada. Puede ser que la iglesia esté fría, puede ser que la iglesia esté muy animada, puede ser que la iglesia ahorita esté pasando, lo que sea. La iglesia no está derrotada, no está derrotada. No porque seamos muy inteligentes, no porque seamos muy fuertes, no porque seamos muy especiales, simplemente porque nos sostiene el Señor Jesucristo. Él murió en una cruz para nuestra victoria. Cuando hay tribulaciones, hermanos, tenemos la seguridad y acceso con confianza a Cristo por medio de la fe en Él. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estaban en medio de una persecución. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es la perseverancia, hermanos, la evidencia de que Cristo está sosteniéndonos. Hebreos, y esto es lo que nos debería de sostener, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que dice Pablo, en quien tenemos seguridad, en quien en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si las cosas van bien, generalmente estamos bien. El tema es cuando las cosas se ponen complicadas. Y hermanos, a todos nosotros, la vida se nos ha puesto complicada en alguna vez o varias veces. A todos. Bueno, hermanos, Pablo dice, no desmayemos. Primero, tenemos confianza en el Señor Jesucristo. Tenemos acceso a Él por medio de la fe, nos lo confirma Hebreos. Pero además, hermanos, tenemos una asignación. ¿Ve por qué es tan importante que descubramos nuestra asignación? El llamado que tenemos, el ministerio que nos fue asignado. Y segundo, no estamos derrotados. No estamos derrotados. Podemos sentirnos derrotados en algún momento, todos nos podemos sentir derrotados, pero no lo estamos. Aún piensa en su peor fracaso, hermano. Piensa en su peor caída. Aún en medio de eso, no estamos derrotados. No estamos derrotados. Por eso Pablo les dice, no desmayéis, no desmayéis. Estamos sostenidos por quien murió por nosotros. Descubramos nuestra asignación. Entendamos el propósito de la iglesia y vivamos en victoria, hermanos. Porque no estamos derrotados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos por lo que tú nos enseñas, Señor, en esta palabra. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque a todos nos diste un llamado, una asignación, un ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Señor, porque ese ministerio es para usarlo dentro de tu iglesia, Señor, que es victoriosa, Señor. Y Padre, que siempre permanezcamos, Señor. No desmayemos, Padre Celestial. Perseveremos, Señor. Sabiendo que aún en los peores momentos no estamos derrotados, Padre. No estamos derrotados, Señor. Te amamos, Señor. Te glorificamos. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.